Ah, Juvenal Acosta, La puerta del círculo polar ártico me resulta como una nueva historia de amor en la literatura, ¿no? Pareciera ser que estas historias de amor, que suelen ser complejas, digamos, como son todas las historias de amor, este, están un poco reñidas con la literatura de los últimos momentos, ¿verdad? Me parece. y bueno, primero gracias por la invitación, Mónica. No. Está reñida y no está reñida, vamos. Ujú. Por una parte, es una historia de amor que está enmarcada en un momento pre-pandemia, dominado por la ansiedad, por la incertidumbre, y es un amor muy asexual, un amor más intelectual, ¿no? Que físico, un amor que es posible gracias al trauma y a las cicatrices del pasado. En ese sentido, no es una relación la de Anders y Violeta que venga, ¿no? De esa tradición romántica que nos remonta hasta el siglo XII con esta idea de la pasión, el sufrimiento, sino es otra cosa, es un Sí, refugio. es cierto lo que dices, aunque también hay como cierto costado romántico. Esta cosa de unir a una mujer con un hombre, a un hombre con un hombre, digamos, siempre tiene ese costado romántico. Pareciera ser que somos románticos a pesar de nosotros mismos, ¿no? Tú marcas el 2016 como el año fatídico y hablas de la muerte de David Bowie, de la muerte de Leonard Cohen, pero la verdad que los años que vinieron después fueron horribles y son horribles ahora, ¿no? Sí, pero acuérdate, cuando terminó el 16 pensamos que no podía haber un año peor, Es cierto. porque la conversación era en el sentido de que, bueno, más bajo que esto no podemos caer. Fue un año terrible. Ese año que se murió mi madre fue un año durísimo, ¿no? Para muchos. Pero eso es parte de la provocación de la novela, ¿no? Que pensamos que las cosas no pueden ser peor y con Trump en el gobierno, que nos tocó vivirlo acá de una manera muy angustiosa, de pronto se nos vino la pandemia. Y una vez que nos llegó la pandemia, uno pensaba, ¿qué nos falta ahora? Que nos lleguen los extraterrestres, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, es una condición, ¿no? De la vida contemporánea que ya nada nos sorprende. Mm. Eso es cierto, porque por otro lado el mundo pareciera ser que se viene abajo con todas las estructuras y todas las instituciones. De pronto se pide libertad en Cuba, pero no se pide libertad en otros lados, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué ves ahora y qué te trae la historia de Anders Violeta a este tiempo, digamos, ¿no? Porque pareciera ser un tiempo absolutamente largo y son 4 años nada más, ¿no? Sí, yo jamás había escrito una novela que se ocupara de temas tan presentes en el tiempo, ¿no? Tan contemporáneos, pero creo que viví con mucha intensidad esta ansiedad que te mencionaba Sí. durante los tiempos de Trump y es la misma ansiedad que comparte Violeta. Somos una generación, la nuestra es una generación que no se preocupaba por el futuro. Mm. Había cierta seguridad de que las cosas iban a estar bien, con esta visión del progreso lineal, donde de alguna manera los problemas se van solucionando poco a poco, el progreso, que es completamente ingenua. Y la crisis del calentamiento global, todo lo que se nos vino en los últimos años, y como te decía, especialmente con la pandemia, destruyó para siempre esa certidumbre. Y en Estados Unidos, con Obama, había como una cierta ilusión por el futuro. Pensábamos en algún momento a principios de su primer mandato que los Estados Unidos era una sociedad porracial, ¿no? Hubo como cierta ingenuidad eh, y muchísimo optimismo. Y la victoria de Trump tiró para siempre eso.
Ujú, lo tiró y nos sumergió en una época terriblemente oscura. Y esa es la visión que tiene un poco Violeta como mujer mexicana que está conectada como miembros de esa generación de manera permanente a todo lo que pasa en el mundo a través de las redes sociales. Eh, y también, obvio, la visión de una mujer que ha sido víctima de una agresión física donde ese ataque a tu persona para siempre rompe la relación de confianza y seguridad que tienes con tu ciudad. ujú. Eso es cierto, que ahí estaba también leyendo en estos días la novela de Álvaro Uribe, que cuenta también un secuestro y el secuestro de alguien que luego se resuelve felizmente, vamos a decir felizmente entre comillas, Sí, y se va a Estados Unidos, digamos, ¿no? Violeta se va a San Francisco, es un lugar, un poco no lugar, digamos, de Estados Unidos, digamos, ¿no? Pareciera ser que San Francisco muchas veces guarda las cosas que pensamos del paraíso, ¿no? A pesar de que es muy caro para nosotros, ¿no? y bueno, mira, primero deja que te comente que yo en el 98 fui víctima de un secuestro express y sufrí un ataque bastante brutal. Me dieron con un picayelo 2 puñaladas y me tuvieron, y me golpearon. Y eso, te digo, me cambió para siempre la relación con México y no volví por 2 años. Yo ya estaba fuera de México, pero posiblemente si no lo hubiese estado habría considerado irme Ujú, después de aquello que me pasó. Y San Francisco, bueno, es un refugio, siempre lo he visto desde mi primera novela como un refugio para ovejas negras, un lugar donde vienen ujú, los aventureros, la gente que quiere irse al extremo izquierdo del continente, a la orilla del continente, ¿no? Es una ciudad orillera, eh, que ha perdido toda esta calidad bohemia, esta poesía de la ciudad desapareció eh, desde hace unos 15 años, primero con la explosión del dot-com boom, que se llamó cuando llegaron acá todas las compañías de tecnología, y siendo ahora que es el San Francisco que encuentran Violeta y Anders, ya no tiene nada que ver con aquella ciudad mítica de los poetas beat, de los hippies, ¿no? Donde eh, podías, qué sé yo, venir y alejarte para siempre, romper con tu pasado geográfico, emocional y sentimental. Ahora es un parque de diversiones para millonarios, un lugar carísimo, un lugar donde un departamento de una recámara te cuesta $4,000 al mes para alquilarlo. De hecho, yo ya no voy a San Francisco, yo vivo en Oakland, desde acá lo veo, ahora mismo volteo a mi derecha y estoy viendo San Francisco del otro lado de mi ventana y ya no tengo esa emoción, ya perdí la emoción y ese afecto, ese enamoramiento que le tuve a San Francisco. Sin embargo, reconozco que para aquella persona que jamás ha venido y que lo descubre, sigue siendo un lugar bello, un lugar interesante. Eh, pero bueno, aquellos que lo conocimos, digo, yo hace 35 años, definitivamente ya no es el mismo lugar. ujú. Anders es un tipo misterioso, alguien que ve Violeta, pero que al mismo tiempo le crea muchísimas inquietudes también, ¿no? Anders es, bueno, no quiero revelar lo que sucede en la Sí. novela porque eso, digamos, la identidad de Anders y el final de la novela son clave y trabajé mucho para que así fuese, que se Ujú, leyera con esa ansiedad y que llegando el momento que se revelan estos secretos hubiera ese golpe, ¿no? Poderoso que te debe dar una narrativa, una novela. Pero Anders viene muy marcado, viene de un pasado terrible que lo vincula al racismo más nefasto que domina el norte de Europa, que también tiene mucho que ver con este tono tan pesimista, tiene que ver no únicamente con mis viajes a esa región para explorarlo y verlo de cerca, pero con aquello que empezó en el 2014, 2015, cuando llegaron tantos inmigrantes de Siria y tanta gente desesperada cruzando el Mediterráneo en lanchones y en balsas para llegar a las costas de Grecia e Italia, empujados por la desesperación y el miedo.
y el rechazo que sufrieron por parte de los europeos, excepto Alemania, ¿no? Que abrió las puertas de una manera muy generosa como para redimirse por el pasado tan terrible que tienen. Pero todo este resurgimiento del racismo en Europa, la extrema derecha, los grupos neonazis, que vimos, ¿no? Que avanzaron mucho y que coincidieron, no coincidieron, pero están muy conectados con el fenómeno de la extrema derecha en Estados Unidos con la llegada de Trump. Ujú. Tú hablas de Trump cuando dices, para los primeros días de noviembre de 2016, las encuestas anunciaban que Trump estaba a punto de sufrir la derrota más humillante de la historia de las elecciones norteamericanas. Si el propósito de Trump era convertirse en la superestrella que nunca pudo ser cuando era el anfitrión patético de un reality show, ahora estaba en una posición delirante. ¿Siempre lo viste así, delirante a Trump? Sí, es un tipo realmente enfermo, loco. Hoy estaba leyendo en el Washington Post un fragmento de un nuevo libro que está saliendo sobre el último año de Trump, una periodista excelente, Carol Leonnig, donde habla de la noche de la derrota de Trump, que realmente Trump pensaba que era imposible, absolutamente imposible, perder la elección frente a Biden. Todo su equipo, sus hijos, su familia, sus consejeros le alimentaron la idea de que él era realmente el presidente legítimo, ¿no? Y el problema no es que Trump lo crea, el problema es que lo creen 70 millones de norteamericanos. Claro. Y estamos en un momento peligrosísimo, porque lo que se viene en 3 años cuando elijamos al nuevo presidente puede ser fatal para la democracia, no únicamente en Estados Unidos, sino ya ves que lo que pasa aquí resuena en todos lados. Sí, por eso dos preguntas. Una, pensar que es delirante, pero que al mismo tiempo es súper analfabeto, digamos, ¿no? En ese sentido, creo que el delirio forma parte con esta con esta ignorancia. Pero por otro lado, también creo que la derecha está empezando a adoptar algunos gestos en la democracia que son absolutamente evidentes en el sentido de que, por ejemplo, en el Perú todavía no está eh, eh, legalizado Castillo, digamos, ¿no? Entonces Keiko Fujimori habla del fraude, de no sé qué, y así todo el tiempo, ¿no? Y seguramente va a pasar lo mismo en Argentina y en otros lados, va a pasar lo mismo con Bolsonaro y Lula, digamos. Sí, lo grave en el Perú es que haya el apoyo de figuras tan importantes como Vargas Llosa, ¿no? Claro. Siendo validados desde fuera por gente que tiene mucho peso en la opinión pública. Y Estados Unidos no tiene eso, no es la influencia de los intelectuales en el discurso político, ni mucho menos. Está más la influencia de las celebridades que de los intelectuales, cosa que te habla muy claramente del carácter de este país, ¿no? De la manera en la que está configurada la opinión pública. Aquel problema es que realmente el sistema está armado de una manera muy peligrosa con el colegio electoral. La idea de que un voto cuenta no es cierto, porque lo que cuentan son los votos del colegio electoral y eso puede beneficiar mucho a Trump. Y además todo el trabajo que están haciendo los republicanos para impedir que haya un voto efectivo en las próximas elecciones. Uh-huh. Y el riesgo de que alguien más inteligente que Trump llegue, ¿no? Alguien que, o sea, nos salvamos de que Trump fuera un idiota. Es la incapacidad, la ineptitud y la ignorancia de Trump que tú también mencionas, eso fue lo que nos salvó de que las cosas fueran peores. Pero bueno, volviendo un poco a la novela, creo que esta visión de Estados Unidos, este sentirse de Violeta en un país donde están pasando todas estas cosas, donde los mexicanos se les agrede, se les agredía en los medios de una manera tan escandalosa, obliga un poco también a Violeta a pensar en el segundo escape. Uh-huh. Ahora, ¿qué escribiste en ese año la última parte de la trilogía Tenebroso, el último inmortal, ¿verdad? No, este es Ah, otro libro, pero no es parte de la trilogía. La ajá. trilogía negra son las 3 novelas de Tusquets. Tenebroso es una novela aislada sola. Ah, Que, perfecto. Esa fue la última novela que escribiste y qué relación existe con el Círculo Polar Ártico.
No hay ninguna relación. Ajá. Tenebroso es mi novela chilanga que escribí cuando viví en Tandil hace muchos años y que no publiqué hasta recientemente, hasta el 17. Ujú, Eh, y es un cuento de terror satírico muy ujú. divertido que, bueno, no sé, la verdad Planeta no hizo la promoción que está haciendo con esta novela y está medio perdida, Ajá. pero no tiene en realidad mucho en común con La Puerta del Círculo Polar Ártico. Y entonces, ¿qué es lo que te inspiró? ¿Por qué hiciste esta novela? ¿Qué fue lo que te marcó el primer disparo, digamos? Dos cosas. Uno, una experiencia que le pasó a una amiga que fue atacada en Oaxaca. Iba caminando en la calle tranquilamente y de pronto un tipo se apareció y le reventó la nariz de un golpe, de la nada. Y la otra, un comentario de otra amiga mexicana que dijo que estaba desesperada, que vivía con mucho miedo en la Ciudad de México y que quería irse. Y bueno, de ahí me vino la imagen de una mujer joven que quería irse de México. Eh, para mí, viviendo acá, lo más natural era que viniera a un lugar que yo conozco para poder contar la historia. Y después, bueno, tuve que armar un poco, investigar un poco el pasado de Violeta, a quien se me ocurrió que podía ser la binacional, ¿no? Una Argenmex, con un origen además poco común, que era un abuelo de origen africano, también como para jugar un poco con la idea de lo híbrido, y ya ves que Argentina es un país muy complejo con la cuestión racial, ¿no? Sí. Y mi experiencia de Argentina ha sido que hay un racismo a veces escondido y a veces muy abierto, ¿no? Que todavía hay muchas cosas no resueltas. Y quise que tuviera eso, quise que tuviera una abuela loca, fuerte, que se iba hasta Ushuaia siguiendo a su amante africano y que ese fuera el origen de Violeta. Y luego necesitaba un origen, una historia, el backstory para Anders, y eso me lo dio, bueno, mis viajes a Escandinavia cuando tuve la oportunidad de ir primero a un congreso y luego de manera deliberada a investigar la novela, buscando el lugar donde podría refugiarse Violeta. La última pregunta, Juvenal, y muchas gracias por la entrevista. Me parece además que hay como un sentido de migración, digamos. Estas dos personas vienen de lugares absolutamente informales, digamos, ¿no? No vienen de países centrales ni de países que determinen cómo va el mundo. Sin embargo, se juntan en San Francisco y producen la puerta del círculo por el Ártico. Es un poco así. Yo creo que he vivido la migración de una manera muy intensa y la vivo todos los días, ¿no? Como Ujú. desplazado emocional y geográfico, etcétera. Siempre cuestionándome cuestiones de familia, de legado. Y estoy rodeado de gente que viene de lugares todos los días de mi vida. Mis alumnos son chinos, mis alumnos son del Medio Oriente, mis alumnos son latinoamericanos, ¿no? Todos quieren ser artistas, cineastas, pintores, escritores, y siento que hay una comunidad, una tribu de gente que anda por el mundo sin un lugar propio, ¿no? Ya ves que el que se queda realmente no se puede relacionar con tanta claridad a esta idea de la extranjería porque no la ha vivido. Pero cuando te vas, tu relación con el mundo cambia para siempre. Y para mí este es un mundo de inmigrantes, de trasterrados, de exterrados, de gente que se mueve de un lado a otro buscando algo que a veces logra definirse y muchas veces nunca se define, pero el motor siempre es la búsqueda. Muchísimas gracias por la entrevista y suerte con la novela, ¿eh? Mil gracias, Mónica, un placer.